La Rioja no tuvo diario durante más de un año. Entonces, el gobernador Herminio Torres Brizuela pensó en la posibilidad de gestionar un diario independiente, sin el control del Estado. El gobernador influyó en el Banco Rioja para la adquisición del crédito, para que el señor McLean pueda comprar la maquinaria que puso en venta el diario El Tribuno de Salta. Nació como una sociedad comercial, nació el 12 de octubre del año 1959, donde un grupo de intelectuales de la provincia de Rioja deciden llevar adelante un emprendimiento editorial. Venía de una larga sequía la provincia de Rioja con respecto a la edición de diarios, o sea, tres años y medio sin diario en los años previos, digamos, a la inauguración de Diario El Independiente. Pero el 12 de octubre del 59 aparece el primer número de 6 páginas y a 2 pesos el costo. Acá en esto tuvo mucho que ver personal que trabajaba en la imprenta del Estado. La imprenta del Estado casi vecino al diario, quienes, digamos, aportaron mano de obra porque mucha gente que trabajaba allí se incorporó al diario. Fue una edición muy reducida de apenas 4 o 6 páginas. El diario salía un poco tarde porque justamente por la misma tarea había que trabajar mucho en medio de limitaciones y se imprimía hoja por hoja, pero el diario estuvo a consideración del público el día 12 de octubre de 1959. Luego se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada que se integra con capitales de La Rioja. Esta sociedad después toma el nombre de Editorial Norte, SRL. El dueño de la imprenta, Guillermo McLean, fue el primer director del diario. Alipio Tito Paoletti, un periodista de la misma redacción, asumió la dirección del diario, convirtiéndose en el segundo director de El Independiente. El diario comenzó teniendo un equipo muy pequeño, prácticamente eran Alipio Paoletti, que era director, y estaba Daniel Moyano, que era redactor. No había un equipamiento, por ejemplo, no había teletipo para recibir cables, no había tampoco una poderosa emisora para captar lo que se dijera en las radios por onda corta o larga. Así que había un par de amigos, de acercados, que eran radioaficionados y tenían antenas poderosas, y de ahí escuchaban radios y hacían anotaciones como un registro de noticias, se la pasaban a la redacción. Y cuando conectaban con radios se trabajaba con un grabador alambre, y resulta que el alambre comúnmente se cortaba, ¿no? Así que a veces la noticia se interrumpía en el medio, cuando estaba en el meollo de la cuestión, se interrumpía por el corte de alambre y había que rearmarla de cualquier manera, ¿no? Al tercer año de vida, El Independiente tenía más de 25 agentes de venta que lo distribuían diariamente en las localidades de la provincia, e igual número de corresponsales, reflejando permanentemente la actividad diaria en cada uno de sus pueblos y ciudades. El periódico fue creciendo en páginas, renovó su material gráfico y periodístico, introdujo nuevas secciones, invirtió en teletipo y en nuevas modernas imprentas. Durante la década del 60, el gobernador Torres Brizuela fue destituido por los gobiernos de facto, que irrumpían la vida institucional del país y de las provincias. El Independiente, fiel a su estilo, criticó duramente las intervenciones federales. Sin embargo, el 8 de agosto de 1966 asumió como interventor de la provincia el comodoro Julio César Krause, quien tenía como objetivo principal silenciar El Independiente. Krause era un nazi fascista, que yo creo que lo mandaron a La Rioja para sacárselo de encima en Buenos Aires. Krause era quien había propuesto en el golpe de 1955 destruir la Casa Rosada para intentar matar a Perón, ¿no? Le decían ladrillo con pelo en la aeronáutica, y lo mandaron a La Rioja. Y un proyecto, pero vos lo veías en el tratamiento, ¿no? Las personas hacían audiencias públicas y las personas no tenían nombre, le ponía un número. Era un nazi fascista fenomenal, y además se había publicado en Buenos Aires que había un proyecto y que aquí podía ser una experiencia piloto antisemita. Todo eso traía Carlos. Claro, en un momento se sacó una editorial contra estos riesgos, que estaba representando la modalidad, y el diario se juega, digamos, se larga con eso, y bueno, y Krause lo cita a Paoletti, y que va con Ricardo Mercado del Único con su hermano.
y directamente lo amenaza, dice que le va a destruir el diario. El único que pudo entrar a la audiencia fue él, porque por decisión de Krause. Y bueno, y cuando salieron de ahí, el gordo le dijo a los compañeros, dice, me amenazó. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y salió disparado para adelante y al otro día hizo una editorial más duro. Y ahí no se sabía bien qué podía pasar, pero hubo una muy positiva reacción de la sociedad riojana en ese momento. Es decir, los sectores empresarios, los estudiantes sobre todo, que tenían poca participación, o sea, eran pocos visualizados, ¿no? Hicieron un muñeco frente a la escuela normal con la figura de Krause, con un hecho insólito en La Rioja eso. Esta manifestación inédita en la ciudad provocó que el presidente de facto de la nación, el general Onganía, decidiera la destitución de Krause. El 24 de agosto de 1968, Monseñor Enrique Angelelli asumió el obispado de La Rioja y uno de sus primeros actos protocolares fue presentarse al diario El Independiente, donde saludó a todos los periodistas y desde ese momento entabló una amistad con Paoletti. Angelelli recorrió los barrios de la ciudad y los departamentos de la provincia para interiorizarse en la realidad riojana. El Independiente editó las homilías y redactó las crónicas de sus recorridas, donde resaltaba la consigna: justicia para que impere la paz. En octubre de 1970, los directivos de Editorial Norte anunciaron al personal de El Independiente la inminente transformación del diario hacia una cooperativa de trabajo. Al año siguiente, la economía del diario comenzó a debilitarse, pues publicaba todas las informaciones y por sobre todo las noticias que no agradaban al gobierno de Iribarren, quien retiró todos los avisos oficiales del diario. En una asamblea realizada el 1 de abril de 1971 en el Salón de la Sociedad Española, se constituyó la primera cooperativa periodística del país, Copegraf. La cooperativa se fundó en base a un préstamo del Banco Nación, donde los Paoletti, Alipio, Mario y Carlos donaron acciones para pagar el empréstito y los trabajadores colocaron las escrituras de sus viviendas como garantías ante el banco. Finalmente, el diario consiguió el crédito. La cooperativa se inicia el 9 de abril del año 1971. Esta empresa comercial desde el comienzo tuvo varias transformaciones. Empezó como una SRL, luego se transformó en comandito por acciones y en el año 71 se decide conformar una cooperativa con la particularidad que participan tanto la parte empresarial, digamos los dueños de la empresa, como todo el personal, digamos, a cargo, todos los empleados de la parte gráfica, periodística y administrativa. Así se forma Copegraf Limitada. La cooperativa fue una iniciativa del propio Paoletti, éramos 4 los dueños. Y él propuso hacer la cooperativa por esta cuestión de ser coherente. Acá había todo un movimiento, mucho tenía que ver con las propuestas de la pastoral de Angelelli, que contagiaban entusiasmo, y la posibilidad de salir de cierto grado de postergación a partir de la organización, sobre todo de sistemas productivos, ¿no? Aquello que por ahí no se explotaba, que fuera explotado, y explotado en condiciones más justas, y esto se daba en la minería y se daba en los sectores agrícolas, y en los sectores industriales también podía impulsarse la conformación de cooperativas. Fue un muy buen proyecto que se materializó y que gracias al esfuerzo, gracias al tesón de quien estaba delante de este proyecto, lo pudieron materializar y sobre todo mantener, porque, como digo, era una cosa nueva. Bueno, felizmente hubo otras cuestiones en las cuales se tuvo que comprar nuevas maquinarias, se tuvo que, diríamos, hacer también arreglos acá en el edificio. Bueno, eso también demandó de que había que capitalizar y sacar nuevos créditos, y con esos créditos significó también que mucha gente tuviera que hipotecar. En este caso, muchos no hipotecaron su sueldo, sí hipotecaron sus viviendas como garantía para que pudieran recibir dinero para poder, digamos, comprar máquinas y seguir adelante. Bueno, todo fue bien, porque con el tiempo recuperaron todo, pudieron amortizar todas las deudas, y bueno, y el diario sigue adelante.
Mientras el diario crecía, sus editoriales conseguían más enemigos desde los sectores conservadores de la derecha riojana. Es por ello que el empresario Álvarez Saavedra lanzó El Sol de La Rioja el 2 de mayo de 1972. El Sol publicó en primera página la foto de Alipio Paoletti con el título El rostro de un terrorista. Además, apodaban al obispo Angelelli como Satanelli. Y fue una competencia que ellos salieron para liquidar, porque era con toda la tecnología. Nosotros no teníamos todavía el sistema de composición en caliente. Ellos vinieron ya con computadoras incluidas. Y con una expectativa de que, por la cuestión del producto desde el punto de vista de la elaboración técnica, iba a poder liquidar el diario. Y bueno, no pasó así, porque en definitiva, y sigo pensando que lo que importa son los contenidos, ¿no? Así que ese fue el diario, pues se murió, así como medio de comunicación en realidad no fue eso. Él se convirtió después en un vocero de lo que sería el golpe, el prólogo del golpe. Y era atacar a Angelelli, atacar al diario, a su competencia, y de alguna manera atacar todo aquel rasgo que tuviera el menemismo, el Menem, el primer Menem de aquel gobierno progresista. Los comicios generales del 11 de marzo de 1973 dan ganador a la fórmula Carlos Menem-Libardo Sánchez, con el 34,3% de los votos, seguido de los radicales que obtuvieron el 16,9%. Por su parte, Álvarez Saavedra y su Movimiento Popular Riojano solo consiguieron el 3% de los votos. Durante los siguientes 3 años, la pastoral de Angelelli y el diario respaldaban los reclamos gremiales que tendían a incrementar la postergación política, económica, social y cultural que sufría la provincia. Mientras tanto, el gobernador Menem impulsaba un gobierno progresista. El 1 de julio de 1974 murió Perón, dejando la presidencia a su esposa, María Isabel Martínez de Perón, la primera mujer riojana en llegar al Ejecutivo. Pero detrás de ella estaba el verdadero presidente López Rega, que dirigía la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Dicha organización clandestina tenía sucursal en nuestra provincia, y en la lista de condenados a muerte se encontraba en primer lugar Monseñor Enrique Angelelli y lo secundaba Alipio Paoletti.